de personas sustitutas que cuidan a personas con discapacidad para que en el momento dado pueda acceder a un trabajo, el mismo que va a servir para poder prestar mejor ayuda a la persona con discapacidad. Bueno, como les había dicho, tenemos una gama muy amplia de derechos que nos asisten, los cuales hemos revisado escuetamente unos pocos, los más esenciales, pero por el momento en el que estamos y por lo que ustedes están reunidos en una casa de salud, me he visto en la necesidad de hacerle un enfoque netamente o hacerle un análisis un poquito más concreto en lo que se refiere al campo de la salud. A partir de ahora se va a hacer un poquito más tedioso la exposición porque nos vamos a limitar netamente ya a articulados de las indistintas leyes y por eso les pido que presten atención para que ustedes sepan qué es lo que les garantiza las leyes, cómo se aplican y a qué estamos obligados las personas que les rodeamos. Dice la Constitución de la República del Ecuador, al hablar entre los derechos del buen vivir y de hecho de esto, que son muchos, pero de hecho, habíamos dicho que nos vamos a enfocar en la salud. En el artículo 32 dice, la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, a la alimentación, a la educación, cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva, los que se regirán por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. Es muy claro el artículo. La misma Constitución, en su artículo 35, al hacer referencia de los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, dice, entre otras múltiples, las personas con discapacidad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad recibirán atención prioritaria y especializada en el ámbito público y privado. El Estado presentará especial protección a las personas en condiciones de doble vulnerabilidad. Lo que habíamos dicho antes, una persona con doble vulnerabilidad lo encontramos en un niño que adolezca de alguna discapacidad, un adulto mayor que adolezca de alguna discapacidad, una mujer embarazada y que adolezca de discapacidad, y así sucesivamente. En la Constitución Política, en la Ley de Salud, en el artículo 50, el Estado, al respecto de las personas con enfermedades catastróficas, dice: el Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todo nivel, en todos los niveles, de manera oportuna y preferencial. ¿Sí? Estamos viendo que también ampara la ley a todas las personas que adolezcan de enfermedades catastróficas. Dígase diabetes, dígase, qué sé yo, reumatismo, en fin. Vamos ahora a analizar lo que dice la Ley Orgánica de la Salud al respecto de la salud, del derecho a la salud y su protección. En el artículo 1 dice la ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el derecho universal a la salud, consagrado en la Constitución Política de la República y la ley, y se rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, individualidad, participación,
pluralidad, calidad y eficiencia con enfoque de los derechos interculturales de género, generacional y bioético. En su artículo 7 dice: toda persona sin discriminación por motivo alguno tiene en referente a la salud los siguientes derechos. Entonces, acorde al Código Orgánico de la Salud. En su literal A dice: acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las acciones y servicios de salud. B, acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención preferente en los servicios de salud pública y privada a los grupos vulnerables, o sea, refiriéndose no únicamente a las discapacidades, sino a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, en fin. C, vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. D, respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad, a su cultura, sus prácticas y usos culturales, así como a su derecho sexual y reproductivo. E, ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, productos y servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en usos, efectos, costos y calidades, a recibir consejería y asesoría de personal capacitado antes y después de los procedimientos establecidos en los protocolos médicos. Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso, serán informados con su lengua materna. Lógicamente, aquí no se aplica porque muy vagamente en las instituciones, en su mayoría, contamos con personas que tengan un idioma quichua o alguna otra de los idiomas múltiples que tenemos en nuestro país, pero nuestra lengua materna principal es el castellano, ¿no? F, tener una historia clínica única, redactada en términos precisos, comprensibles y completos, así como la confidencialidad respecto de la información en ella contenida y que se le entregue su epicrisis. G, recibir por parte del profesional de la salud responsable de su atención y facultado para prescribir una receta que contenga obligatoriamente, en primer lugar, el nombre genérico de los medicamentos prescritos. H, ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por escrito y tomar decisiones respecto de su estado de salud y procedimiento de diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de urgencia o emergencia. Y utilizar con oportunidad y eficacia en las instancias competentes las acciones para tramitar quejas, reclamos administrativos o judiciales que garanticen el cumplimiento de sus derechos, así como la reparación e indemnización oportuna por los daños y perjuicios ocasionados en aquellos casos que lo ameriten. J, ser atendido inmediatamente con servicios profesionales de emergencia, suministros de medicamentos e insumos necesarios en el caso de riesgo inminente para la vida, en cualesquier establecimiento de salud, sea público o privado, sin requerir compromiso económico alguno ni trámite administrativo previo. K, participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud y vigilar el cumplimiento de las acciones en salud y la calidad de los servicios. L, no ser objeto de pruebas, ensayos clínicos, de laboratorio o investigaciones sin su consentimiento. Como podemos ver, es un artículo bastante claro de todo lo que nos asiste y el mismo Código Orgánico de la Salud así lo garantiza y lo exige. El Código Orgánico de la Salud, al referirse a las profesiones de la salud afines y a su ejercicio, en su artículo 201 dice: es responsabilidad de los profesionales de la salud brindar atención de calidad
con calidez y eficacia en el ámbito de sus competencias, buscando el mayor beneficio para la salud de sus pacientes y de la población, respetando los derechos humanos y los principios bioéticos. Y hace acotar aquí, muy claro, dice, es su deber, refiriéndose al médico, ¿no?, o al profesional de la salud, es su deber exigir condiciones básicas para el cumplimiento de lo señalado en el inciso precedente. Entonces, aquí los profesionales de la salud, y especialmente los de las instituciones públicas, tienen la obligación o el deber de poder exigir a sus directivos que se les dote de todo lo necesario para poder cumplir a cabalidad con la prestación de sus servicios a las personas, todas, con enfermedad, y más aún a las personas con discapacidades o algún grado de complejidad. Ahora analicemos qué es lo que dice el Código Orgánico Integral Penal. Así como tenemos nuestros derechos, aquellos que no respetamos estos derechos que les garantiza a determinados grupos, el Código también manifiesta explícitamente en determinadas ocasiones ciertas sanciones y qué es lo que va a ocurrir de incurrir en desacato. Para ello vamos a ver qué dice al respecto del delito de discriminación. El artículo 176 al respecto de discriminación dice: la persona que, salvo los casos previstos como políticas de acción afirmativa, propague, practique o incite a toda distinción, restricción, exclusión o preferencia en razón de su nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad o estado de salud con el objeto de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad, será sancionada con pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. ¿Sí? Y mire lo que dice abajo: si la infracción puntualizada en este artículo es ordenada o ejecutada por las o los servidores públicos, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. ¿No? Entonces tenemos claro. Delitos contra los derechos de la salud. En su artículo 218 dice al respecto: desafección del servicio de salud. La persona que, en obligación de presentar un servicio de salud y con la capacidad de hacerlo, se niegue a atender a pacientes en estado de emergencia, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Otro: si se produce la muerte de la víctima como consecuencia de la desatención de la persona, será sancionada con una pena privativa de libertad de 13 a 17 años. Y si se determinara responsabilidad penal de una persona jurídica, es decir, de la institución donde trabaja la persona que presta servicios de salud, será sancionada con multas de 30 a 50 salarios básicos unificados del trabajador en general y con la clausura temporal del establecimiento. ¿Sí? Ahora analizaremos lo que dice la Ley Orgánica de las Discapacidades. Y voy a hacer hincapié que esta ley es la primordial, la esencial, la que tiene que ver netamente con las personas con discapacidad, la que va a regir y a todos aquellos que se involucren dentro de esta, ¿no? La que va a sancionar y la que va a facilitar sus derechos, lógicamente correlacionada con la Constitución de la República y las leyes en distintas conexas ecuatorianas. Para ello, vamos a hablar del objeto y del ámbito y fines. En el artículo primero dice que el objeto: la presente ley tiene por objeto asegurar la prevención, detección oportuna, habilitación y rehabilitación de discapacidad y garantizar la plena vigencia
disfunción y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. En su artículo 2, el ámbito. Esta ley ampara a las personas con discapacidad, ecuatorianas o extranjeras dentro del territorio nacional, así como también a las y los ecuatorianos en el exterior, a sus parientes dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, a su cónyuge, a la pareja de unión de hecho o al representante legal y a las personas jurídicas públicas, semipúblicas y privadas sin fines de lucro dedicadas a la atención de las personas con discapacidad. De los principios rectores y de la aplicación en los que se basa esta ley para que se ejecute. Tenemos entre los principios fundamentales: 1. La persona con discapacidad o su familiar no puede ser discriminado, ni sus derechos podrán ser anulados o reducidos. La acción afirmativa será toda aquella medida necesaria de aplicación obligatoria cuando se manifieste la condición de desigualdad de la persona con discapacidad. 2. El indubio pro hominem. Esto se da cuando existe una duda sobre el alcance y la disposición de las leyes. Esta se aplicará en el mejor sentido y progresivo para la protección de las personas con discapacidad. 3. Todas las personas con discapacidad son iguales ante la ley y tienen igualdad de oportunidades. Cualquier acción contraria que así lo suponga será sancionada. ¿Sí? Todos los discapacitados tienen igualdad de derechos ante todas las instancias, público o privado. 4. Es de responsabilidad social colectiva. Esto significa que todos y cada una de las personas, comunes y corrientes, todas, sin excepción, están en la obligación de respetar los derechos de las personas con discapacidad y de sus familiares. Caso contrario, esta ley está legitimada para exigir el cese inmediato de la situación violatoria y la reparación integral de los derechos vulnerados y la sanción respectiva según el caso. 5. Se procesarán con celeridad y eficiencia los actos del servicio público y privado y se atenderán prioritariamente a las personas con discapacidad en el despacho de sus requerimientos. Entonces, aquí hace alusión de que se debe realizar de la manera más oportuna esa atención. 6. La interculturalidad. Se reconoce las ciencias, tecnologías, saberes ancestrales, medicinas y prácticas de las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades para el ejercicio de sus derechos. 7. Se procurará la participación protagónica e inclusión de las personas con discapacidad en la toma de decisiones en los asuntos de interés público, para lo cual el Estado determinará planes y programas estatales y privados coordinados entre sí. 8. Se garantiza la accesibilidad de las personas con discapacidad al entorno físico, al transporte, a la información, a las comunicaciones, incluidos sus sistemas y tecnologías de uso público, en zonas urbanas como rurales, así como la eliminación de obstáculos que dificulten el goce de sus derechos. 9. Se garantiza el respeto de la evolución de las facultades de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y su derecho a preservar su identidad. 10. Se les dará atención prioritaria a las personas con discapacidad, a más de especializadas y espacios preferenciales que respondan a sus necesidades particulares o de grupo. Para ello también vamos a analizar la definición que hace el Código Orgánico de Discapacidades al respecto de referirse a personas con discapacidad y condición discapacitante.
El artículo 6 dice: persona con discapacidad se considera persona con discapacidad aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de causa de que la hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria en la proporción que establezca el reglamento. Podemos ver que prácticamente es lo mismo que lo que nos garantiza o lo que decía la Constitución de la República. Pero el plus a este artículo está en el reglamento a la Ley de Discapacidades, donde agrega, a más de hacer el mismo